Hola a todos, ¿qué tal? Hola chicos, bienvenidos a Macarrones con queso. Hoy te has acordado de que le has apretado Hoy me he al botón acordado, de he sido grabar. consciente, he estado un rato dándome cuenta de que el botón estaba... Encendido. Odio decir de qué. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la vida? Nosotros Sí, por favor, comentadnos. estamos bien, hemos sobrevivido a la ola de frío y después de... Bueno, a ver, a lo mejor estás como meando un poco muy alto, ¿no? No sé tú, Te lo digo porque no esto sé tú, es viernes, esto seguramente lo escucharéis o el lunes o el martes y estamos a viernes y a lo mejor, bueno, yo me pelo de frío trabajando, ¿verdad? Bueno, este fin de semana yo creo que ya, si no hemos muerto ya durante la semana, el fin de semana No, yo creo que ya no. Sigue en pie eso de la quedada de todos los oyentes de Macarrones con queso en una cafetería. Yo creo que en una cafetería juntamos un par de mesas y nos sobran sillas, sinceramente. Sí, yo creo que sí. Pues nada, hoy veníamos a terminar la trilogía de los piratas. Hablando de mujeres piratas, que comentamos el tema de que... Por si no os acordáis, porque hemos tenido un poquito de locura. Hemos estado un poco pasi, entonces no hemos podido quedar. Y creo que el último podcast fue el de los piratas. Final de enero. Sí. Fue de después de... Madre mía. Exacto. Fue el del romanticismo con un poquito de piratas. Exacto. Bueno, a ver, simplemente es que la vida nos ha dado un par de... La vida te Bueno, sí, ha dado un par de vuelcos así en plan de ahora no tienes nada que hacer, no tienes nada que hacer, pues te vas a cagar. Entonces hemos estado un poquito ocupados, exacto, pero bueno, hemos vuelto. Ha sido caos, pero bueno, ahí estamos. Estoy pensando que como después del de Mujeres Pirata, quiero hacer yo uno sobre la femme fatal. Y creo que vamos a tener que volver al ritmito este de los podcasts míos, los grabo yo. Vamos a ver cómo nos podemos cuadrar. Porque... Me gustaría que no fuese así, que yo pudiese estar en todos los que podamos, pero puede ser, no lo sé. Yo intentaré estar, no prometo. Estoy bostezando, pero... Sí, en silencio. Bueno, por si no os acordáis, ¿vale? La idea que yo comenté es que me gustaría de vez en cuando considere que es oportuno, hacer de los temas que hablemos, hacer un vídeo extra o un apartado dentro del vídeo en el que hable de las mujeres dentro del tema X, en este caso, los piratas, ¿vale? Porque existe una invisibilización mucho más gorda de lo que os podéis imaginar de las mujeres dentro de la historia. Y el caso de los piratas tal vez sea uno de los más bestias que hay, porque ha habido un montón de mujeres piratas a lo largo de la historia. Es más, no solamente mujeres piratas, sino capitanas piratas. Y bueno, hay tantas que yo he tenido que hacer una selección de las más famosas, ¿vale? Seguro que algunas de ellas ya lo habéis escuchado. Pero esto es una selección de las más famosas de todas, pero insisto, hay más, ¿vale? Y creo que cuanto más te acercas en el tiempo a la época actual, ha habido muchas más. Pero bueno, esto es una pequeña selección, espero que sean representativas, ¿vale? Y yo os insisto, os animo a que busquéis por vosotros mismos si tenéis interés en este tema, porque la verdad es que hay un montón. La verdad es que todos deberíamos empezar a buscar más sobre el papel de la mujer en la historia, que es muchísimo más importante, y gracias a Dios últimamente estamos sacando bastante a relucir el papel básicamente de la mujer en cualquier época histórica. También es verdad que esto deberíamos hacerlo más como arma que como derecho, porque en vez de ir hacia adelante vamos hacia atrás. Cada vez hay más mujeres que sienten que tampoco es tan necesario, que se está exagerando todo bastante. Y esto lo digo de verdad sé de buena tinta que hay muchísimas mujeres que sienten que esto se está exagerando tanto, que tampoco es tan necesario. Que también habíamos conseguido muchísimas cosas, pero aún no lo hemos conseguido todo. Así que en todo cuanto leáis, en todo cuanto escuchéis sobre cualquier época histórica, sobre cualquier cosa, de verdad buscad el papel que ha tenido la mujer, porque es muy, muy importante. Y dicho esto, voy a callarme porque no sé nada sobre los piratas y voy a dejar a Chivo. Bueno, a ver. Antes de nada, que esto parece la combinación. Realmente. Oh, Dios mío. Es el pie del micrófono que lo hemos desmontado y está jugueteando con él y parece lo que se viene siendo la cabina de la Enterprise, algo milenario. Piénsalo. Yo os juro que tengo 26 años. Pero es que tengo el cerebro tan frito. Mira, todos aquellos que escuchéis esto y estáis estudiando para las oposiciones lo entenderéis. Llega un segundo en que el cerebro ya se te ha frito tanto
que es como que de repente se te ocurre una idea que no tiene nada Peregrina. que ver con lo que... Sí, una idea Sigues ese peregrina hilo. que no tiene nada que ver con lo que estás estudiando. Entonces, oh, mira qué bonito. Parece la Enterprise. Y puedes pasarte toda una tarde mirándolo. De hecho, puedo quitarlo y es la Enterprise. Exacto, ¿ves? Es que estaba claro. Bueno, ahora es ya. Bueno, como Tío, es que ves... esto luego lo renderizo yo, tío. Y es que soy la culpable de que sean tan largos. Tío, es que hay mogollón de gente que conozco que me ha dicho es que no puedo escucharlo entero porque os enrolláis muchísimo. Y es en plan de, lo sé, ¿vale? Lo sé, soy consciente, lo siento. Pero es que Te dispersas. me disperso. Bueno, el tema yo he elegido hacerlo de forma cronológica, ¿vale? O sea, a lo mejor hay otras formas de ordenarlo, pero he pensado Por que... orden alfabético, por ejemplo. Por ejemplo, O numeral. ¿vale? O alfabético numeral. O por importancia, Claro. por ejemplo. Sí. He elegido empezar de una forma cronológica porque creía que era más sencillo. La primera, ¿vale? En esta lista de mujeres pirata, de capitanas piratas, mejor dicho, sería Artemisa primera de Caria, que es un personaje interpretado por Eva Green en la segunda película de 300. ¿Vale? Ah. Por cierto, vaya mierda de película, excepto por la banda sonora, que me parece genial. Sí, es que ahora también somos críticos de cine. No, yo digo mi opinión. no intento hacer una crítica, nada, yo digo Somos mi opinión. ese tipo de Como persona que si se espectador. muerde la lengua se envenena. Yo como espectador, es mi opinión personal, puedo estar equivocado para alguien que entienda, pero es mi opinión. Artemisia primera de Caria. Primeria. Artemisia Palito de Caria. 480 a.C., ¿vale? Esto nos ubica en las guerras médicas, ¿vale? La Segunda Guerra Médica, que es la época en la que aparecen las películas de 300, ¿de acuerdo? En las que Jerjes... Artemisa de los amigos. Artemisa. Pero Artemisia no. Coño, te estoy diciendo que yo tengo ideas peregrinas, ¿vale? Que se forman aquí. Era reina de Halicarnaso, ¿vale? Que era Pensaba que una... ibas a decir Alicante. Alicante, era reina de Alicante. Era reina de Halicarnaso, que era una ciudad helénica de Doria, situada en Caria, que entonces era una de las satrapías del Imperio Aquemenida, ¿vale? Que pertenecía al Imperio persa. Voy a poneros un mapita y esas cosas porque si yo me estoy liando No, y sí que sé de estas bueno, cosas, vosotros tened en cuenta dónde está Siria hoy, ¿vale? De por ahí. y ahí. Luego... Donde ya no queda nada, ahí. Exacto, donde están ahora mismo dándose de leche, ¿vale? Pues más o menos de por ahí, toda esa zona. Bueno, pues luchó a favor de Jerjes I, como os he dicho, ¿vale? Que era el rey de Persia en ese momento, contra las polis griegas que le plantaron cara durante la Segunda Guerra Médica. ¿Vale? Artemisia, ¿Por qué se llamaba América? porque los griegos conocían a los... Nosotros los llamamos persas, ¿vale? Pero para los griegos eran los medos. Las guerras médicas, las guerras contra los medos. Esto es como cuando Roma luchó contra Cartago, son las guerras púnicas, porque los romanos los llamaban púnicos. No, pero es una buena pregunta porque mucha gente se la hace. Yo me la hago. Vale, bueno, Artemisia, que hemos dicho era la reina de Halicarnaso, era una marinera y una pirata notable, ¿vale? Ya hablamos el otro día de la diferencia, la delgada línea que separaba a la marina de los piratas o de los corsarios, ¿vale? Entonces para los griegos era una pirata y para los medos, para los persas era una gran almirante. Dirigió en persona a 5 barcos de batalla en los enfrentamientos navales de Artemisio y Salamina, que Salamina es el enfrentamiento que sale en la película, ¿vale? Que es donde los atenienses consiguieron deshacer la flota persa. Y a ver, aquí hubo un problema de estrategia que tuvieron los persas, que es que se metieron entre dos islas, entre un estrecho que había, porque decían, ¡buah, somos un huevo! Y los atenienses son poquitos, y vamos a darles lo suyo. ¿Qué pasa? Que Artemisia se las vio venir y les recomendó a los persas que atrajesen a los barcos griegos a mar abierto, que era donde el número podía importar y les podían dar palo el pelo. Pero los persas hicieron esto de, bueno, sí, será una pirata y la reina de Halicarnaso, todo lo que tú quieras, pero es una mujer. ¿Qué vas a ver una mujer? Tú vente con nosotros que nosotros ya nos encargamos de pensar. Efectivamente, tal como predijo Artemisia, llegó Temístocles, los enganchó en un estrecho y el número de los persas no sirvió para nada y los griegos, que estaban más acostumbrados a darse en el mar, los atenienses, concretamente, pues los hicieron mixtos, con muchos menos barcos. Conocemos de ella, ¿vale? Porque Herodoto
él hizo y bueno, habló de ella durante su historia de las guerras médicas, ¿vale? La elogia, dice lo inteligente que era, lo valiente que era, ¿vale? El respeto que Jerjes le tenía, cómo la valoraba a ella por encima de los otros almirantes, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta, hay autores que han dicho que, bueno, que no, sin desmerecerla, también hay que pensar que Heródoto era de Halicarnaso y a lo mejor le tiraba un poquito la terreta. Y quería... ¿vale? Me encanta porque esto, si fuese... Me pregunto yo, ¿vale? Si en vez de Artemisia se hubiese llamado Javier, ¿vale? A lo mejor no lo hubiesen dicho. A lo mejor no hubiesen dicho, no, claro, porque como es de allí, ¿sabes? Desde Halicarnaso, pues le tira a la tierra. No. Hubiese dicho, guau, es súper valeroso. Al contrario, al contrario, lo que dicen es que por ser mujer, no se hubiese fijado en ella, por muy buena que hubiese sido. Y lo único que hizo que dijese, bueno, voy a nombrar a una mujer, es que era de Halicarnaso. Y le tiró la terreta. No, quiero decir, la razón es esa, que es extraño que en una época como aquella se hiciese un elogio tan grande por un autor como Heródoto, que sabemos que era misógino. Bueno, como la mayoría de griegos en aquella época, ¿vale? Bueno, como la mayoría de todo el mundo ya. No, pero en la época griega clásica sí, era un nivel bastante alto. Entonces, se dice eso, ¿no? Que no la pasó por alto, como ha dicho, como se hacía en el mundo griego con todas las mujeres relevantes, porque como era de Halicarnaso, bueno, en querer saltar un poquito, que era de la ciudad, etcétera, dicen que, bueno, que puede ser una de las razones por las que Heródoto no la pasó por alto. La moraleja de esta historia es, si estás en una batalla y una mujer te dice no vayas por ahí. Sí, no vayas. Además, fijaos cómo fue, que bueno, que en la batalla de Salamina al final, bueno, cuando ya estaba la flota persa yéndose a pique, vale, un trireme ateniense se puso a su lado para darle caña y como ya no tenía, vale, no tenía posibilidad de escapar porque las naves persas de detrás les cerraban el paso, ¿no? Entonces no tenían posibilidad de huir. Así que lo que cogió y dijo, pues ¿sabéis qué? Subnormal, embistió a las propias naves persas para abrirse paso y los griegos en mitad del combate, de la confusión, como Halicarnaso era una ciudad griega, helénica y tal, y realmente a la vista los atenienses lo tenían muy difícil para diferenciar a los barcos de Artemisia de los suyos, al embestir a los barcos persas les hizo creer que eran barcos atenienses, no le atacaron pensando que era un barco aliado y ya pudo escapar. La siguiente capitana pirata que tenemos es Teuta de Iliria. Damos un pequeño pasito hacia adelante en el tiempo, ¿vale? Hasta, bueno, entre el 231 y 228, ¿vale? Fue cuando esta reina estuvo bueno, fue relevante, ¿no? Para la historia realmente, que fue cuando puso en aprietos a los romanos en el mar. La historia de Teuta mola. Accedió al poder, ¿vale? Después de que muriese su marido, en el 231 a.C. Extendió, o sea, se estableció como reina, ¿vale? De Iliria, ¿vale? Y extendió sus territorios sobre Dalmacia, al norte de Jose, que no sé cómo se pronuncia esto, y puso su capital en Escoda, ¿vale? El marido de Teuta, ¿vale? Que había dejado decretado que ella tenía que ser la reina hasta que su hijo fuese mayor, porque el niño era pequeño, el niño era Pineo. Dejó que ella fuese por escrito, que ella tenía que ser la regente hasta ese momento, ¿vale? Y lo que pasa es que ella pues se hizo... Se vino arriba. No es que se vino arriba, es que en vez de tener un papel secundario esperando que algún día su hijo fuese rey, dijo, pues yo voy a dejarle a mi hijo un reino de puta madre. Y claro, para eso se arremangó y se puso manos a la obra, ¿vale? La primera decisión que tuvo Teuta como reina fue expulsar a todos los helenos de las costas de Iliria. Y bueno, defendió Dyrrachium, ¿vale? Que está hoy es Albania. Mientras la armada de Iliria, que se encontraba en la costa de Sarande. Es que los nombres estos no sé cómo se pronuncian, tienen muchas diéresis y cosas extrañas. ¿Vale? Y bueno, la cuestión es que se dedicó a interceptar y saquear las embarcaciones mercantes romanas que había en la zona. Eso, claro, eso no les moló nada a los romanos. Los piratas ilirios, ¿vale? Que había en la zona, alentados y armados por ella, extendieron sus operaciones hacia el sur, hacia el mar Jónico y las costas de Italia, lo que no moló nada, aún menos a los romanos y tampoco a los griegos. Realmente todo esto, esta expansión lo que hizo es convertir a la armada iliria en un poder muy importante en el mar Adriático, y Roma, que en ese momento estaba en plena expansión, pues decidió que tenía que poner cartas en el asunto, mandó a senadores, ¿vale? A 2 embajadores,
a la capital, bueno, a la zona donde tenían el centro de operaciones los ilirios, y reclamaron compensaciones y les dijeron que dejasen de hacer cosas de piratas. En un primer momento parecía que, bueno, que Teuta les iba a hacer caso, que se iba a amedrentar por el poder de Roma, y acordó que, bueno, que los ilirios pues ya no iban a atacar a más romanos. A cambio, ¿vale?, de que le reconociesen como, bueno, a sus piratas los reconociesen como la armada oficial de Iliria y la reconociesen a ella. Sin embargo, uno de los romanos dijo que esto no podía ser, y el otro dijo que se iban a cagar, que una mujer no les daba órdenes a ellos y los chantajeaba, y dijeron que iban a acabar con ella, ¿vale? Bueno, Teuta los mató y los mandó de vuelta a Roma. Muy bien. Bueno, eso empezó el conflicto conocido como la Primera Guerra Iliria, ¿vale? Que acabó acabó con la victoria de los romanos, pero bueno, Teuta se lo puso muy muy complicado, y la verdad es que acabaron teniendo auténtico temor a los piratas ilirios, y realmente estas guerras fueron las que dieron comienzo al poder de Roma en el Mediterráneo y a la idea esta del Mare Nostrum, que fue cuando empezaron a acabar con los piratas a partir de estas guerras. La siguiente, ¿vale?, damos un pasito más hacia adelante, era Albilda. Albilda, en el siglo I, ¿vale?, esta mujer no era del Mediterráneo, sino que era del norte de Europa. Vivía en el Báltico, ¿vale?, en la zona del Mar del Norte, donde los antepasados de sus antepasados, los vikingos, habían ejercido la piratería a gran escala. Y a granel. A granel, obviamente, porque los piratas otra cosa no, pero lo de la piratería... ¿Piratas? Ay, pero los vikingos otra cosa no, pero piratas eran un rato. ¿Vale? Es sabido, ¿vale?, que dentro de la piratería vikinga normalmente sí que había mujeres que estaban metidas y la ejercían y participaban de ella. Vale, lo que pasa es que Albilda llegó a ser una especie de icono, ¿vale?, porque aparte era una princesa guerrera, ¿vale? Una princesa que se dedicaba a guerrear, de lo que hoy sería Suecia, ¿vale? Es un mito histórico para los suecos. Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que pasa como con estos personajes como Pelayo, ¿vale?, aquí en España, que no sabes dónde empieza el mito, o como el propio Ragnar, ¿vale?, que no sabes dónde empieza la realidad, dónde termina el mito. Sí que debió existir una persona de este perfil, pero hasta qué punto fue lo que se cuenta de ella, o qué cosas de lo que se cuentan de ella son ficción, ¿vale? O sea que este personaje, como muchos personajes de este tipo, hay que tenerlos un poquito en cuarentena y pensar que existieron o que representaron algún personaje parecido, y que, bueno, pero que parte de las cosas que se cuentan de ella, bueno, pues pueden ser una invención, una historia o una leyenda. Pero lo que cuenta es que cuentan. Ah, claro, por supuesto. O sea que, como yo lo digo, porque muchos personajes de estos es como, no sé, como estos personajes, digo, Pelayo para mí es el ejemplo que tenemos hoy en España, que es el personaje mítico fundador del patriotismo, del nacionalismo español, tal, que bueno, que tiene mucho de ficción a veces. Vale, su vida la narró un monje sajón, ¿vale?, que se llamaba, ojo al dato, Saxo Gramático. Saxo Gramático, ¿vale? Es que a veces les ponen nombres y para nosotros no. Vale, lo escribió en los siglos XII y XIII, ¿vale? Que pues 1200 años después, recuperando las leyendas que había de ella en el libro que hizo, que se llama Historia de los daneses, ¿vale? Hizo un libro sobre la historia de los pueblos del norte, etc. Este fraile, ¿vale?, la sitúa en el siglo I y cuenta que para no casarse con un príncipe danés, Albilda huyó de su casa y se puso al mando de una tripulación de mujeres piratas, donde luego más tarde también hubo hombres, junto a su hermano, ¿vale? Y se dedicó a la piratería en todas sus formas a lo largo de la costa de Dinamarca. Dicen que, bueno, que finalmente pues fue capturada, vestida de hombre por un pretendiente despachado, y hay quien asegura que al final se casó con él, ¿vale? A partir de la Edad Media, a partir del siglo VI, tras las invasiones eslavas, hubo mujeres piratas, croatas, dálmatas, venetos del Adriático y tal, bueno, que un poco muchas veces sus historias se repetían más, tienen varios puntos en común con esta historia de Albilda. Por eso muchas veces es como lo que decíamos, ¿no? Hay un personaje que aparece y luego hay mucho de ficción, parte de real, no sé qué, y luego es su historia.
va apareciendo con otros nombres en otros lugares geográficos, ¿vale? Y ahí es un poquito difícil muchas veces establecer hasta qué punto es la realidad, qué punto es la ficción, etc. También existe la historia de una pirata islandesa que era Freydis, una noruega que era Asha, otra sueca que era Sigrid. Freydis se supone que era hija de Eric el Rojo en el siglo XI. Se conocen también frisonas, danesas, otras germanas, una germana que se llama Fuelke. Vale, todas estas mujeres piratas lo que tienen en común es esa historia de la van a casar con un hombre que ya no quiere, ella se va con un grupo de mujeres al mar y ejerce la piratería. Esto lo que nos lleva a pensar es que en algún momento hubo una mujer que hizo esto o algo parecido. Y luego, pues como decían en El Señor de los Anillos, la historia se convirtió en la leyenda en mito, y a veces Ragnar Lodbrok. Ragnar se llamaba así, es una leyenda que se generó después de un hombre que no se llamaba así. Los dioses. Fueron varios exploradores que luego con el paso de la leyenda se convirtieron en un personaje único. Pero esto es lo que tienen la historia contada de boca a boca. Claro, exacto, es que llega un momento en que se... Claro, yo hasta ahora, por ejemplo, en el caso de Alvilda sí que remarco esto porque a lo mejor es de las que menos seguridad tenemos de las que os voy a contar, ¿vale? No quiere decir que no existiesen, sino que a lo mejor fueron varias o fue una mujer anterior y bueno, la leyenda, eso se acabó, la tradición oral acabó deformando un poquito la historia y acabó convirtiéndose en una leyenda que se repitió en varios sitios. Luego tenemos en muchas ocasiones también son leyendas que son necesarias, quiero decir, a lo mejor hubo un momento en el que esto se le contaba a las niñas para que también, no también. Para que no pensasen que tenían que casarse y ya está, que tenían como una salida. Entonces, gracias a la leyenda, pues se crearon este grupo de mujeres que partían al mar para ser piratas. Exacto, tampoco hay que descartar esa posibilidad. Por eso digo, es que aquí el problema es que no se puede afirmar, yo creo que no se puede afirmar a ciencia cierta con lo que tenemos, ni una cosa ni la otra. Yo, como en estas veces suelo decir, lo más probable es que fuese un personaje, es como el rey Arturo, que hubo un romano que después de la huida de los romanos de Britania se quedó allí, unificó un poco los bretones, etc. Pues sí, puede que fuese algo de eso. Que es hasta qué punto es realidad o fueron varios reyes britanos y luego la tradición lo convierte en uno. Vete a saber. Algo hay, siempre sí, hay algo. A ver, que casi todas las historias tengan, en este caso, puntos en común. Que casi todas sí tengan los puntos en común, que son la niña que se va a casar y se escapa. Pues muy probablemente llegó en un momento en el que la primera que lo hizo se creó una leyenda de ella. Sí, es muy probable, que lo más probable es que por eso te digo que hay muchas ocasiones que las leyendas son leyendas necesarias. Sí, totalmente. Yo creo que todas las leyendas son necesarias. Obviamente, sí, por lo menos la mayoría. Estamos perdiendo la tradición oral y estamos perdiendo la leyenda. Y todo lo etnológico y lo está sustituyendo el cuarto milenio, no me meto en ese tema. No, ese tema. Pero quiero decir que la leyenda tenía un poco de misticismo, un poquito de mundo pagano, tenía un poquito de necesidad también de explicar las cosas. Eso quiero decir, de necesidad de dar respuestas. O de dar moralejas muchas veces, como los cuentos de los hermanos Grimm, etcétera. Nos estamos yendo por las ramas otra vez. Hermanos Grimm, ¿no? Sí, nos estamos yendo por las ramas y además que tengo a este animalito aquí encima que está diciendo, por favor, termina, tía. Ahora voy a hablar, ¿vale? De dos piratas que son normalmente las más famosas de todas estas mujeres piratas, que son Mary Read y Anne Bonny, ¿vale? Anne Bonny sale, ya lo comenté, en la serie de Black Flag, iba a decir, ¿vale? ¿Sabes? Ese gran videojuego. Bueno, verdad, Anne Bonny sale en el videojuego de Black Flag. Sí. Pues pero también es sale... la pelirroja que le canta de Parting Glass al final. También sale en la serie Black Sails, que es la que te comenté, que es una serie pirata, ¿vale? Mary Read y Anne Bonny son las dos piratas de la época de la era dorada de la piratería en el Caribe, ¿vale? Para que veáis que lo comentamos, la era dorada del Caribe, de la piratería, fue muy corta, muy corta. Es más, Mary Read y Anne Bonny... No había mucho oro para hacer la verdad. Perdón, es un chiste más. Mary Read fue pirata entre el año 1718 y 1720, 2 años. Pero es que Anne Bonny
fue pirata entre el 1719 y el 1720. Y en estos casos siempre tiendo a decir lo mismo, es que lo estamos viendo desde la perspectiva y el contexto de personas que pueden llegar a vivir hasta los 100 años. Yo creo que 2 años en la piratería, claro, en el mar, en el siglo XVII. Yo creo que muy bien, Claro, sí, pero es que todos los piratas, Barba Negra, todos los grandes, duraron eso, 2, 3 años, el que más, pero algunos un verano. Era una vida muy castigada, ¿sabes? No era un crucero en el mar, precisamente. Claro. Entonces 2 años era como volver de Vietnam. Y sin embargo, en ese corto espacio, que para nosotros es muy poquito tiempo, la leyenda que generaron todos y cada uno de ellos. O sea, Mary Read y Anne Bonny son leyendas dentro de los piratas famosos de la edad dorada de la piratería del Caribe. Mary Read, bueno, la historia de ellas es bastante curiosa. Mary Read, que fue una de las más destacadas, ¿vale? Vivió entre 1650 y 1730, vivió un montón. Como hemos dicho, junto con Anne Bonny, son las únicas 2 mujeres que fueron acusadas y condenadas por piratería durante el siglo XVIII, ¿vale? La historia de esta mujer es que esta no es que sea ficción, la otra, la que contaba antes sí que podía tener mucha ficción, pero es que hasta no sé hasta qué punto, pero la mayoría debe ser real. Dicen que cuando Mary era pequeña murió su hermano mayor, por lo que su madre decidió hacerla pasar por niño para poder seguir recibiendo ayuda económica de la abuela paterna del niño. Por lo visto, la mujer solamente le quería dar dinero si el niño tenía un hijo que podía trabajar en el futuro, etcétera, ¿vale? A partir de ahí, Mary Read empezó a vivir toda su vida como si fuese un niño, ¿vale? Vestía como un niño, actuaba como un niño porque sabía lo que se jugaba. Cuando tuvo la edad suficiente, se alistó en el ejército británico y luego durante la Guerra de Sucesión Española participó en el combate, ¿vale? Participó en los combates navales de esa guerra. Sin embargo, cuentan que se enamoró de un soldado, ambos se casaron y se fueron a vivir a Holanda, ¿vale? Cuando el marido murió, ella nuevamente se puso su ropa de hombre y se embarcó hacia el Caribe para buscarse la vida en lo que conocía. No tuvo descanso en ningún momento. Y en ese momento en el que llegó hacia al Caribe, ¿vale? Es cuando tuvo esos 2 años de actividad pirata. Anne Bonny, por su parte, ¿vale? No se conoce tanto la vida de Anne Bonny como la de Mary Read. Se sabe que era irlandesa, ¿vale? Y que su familia se mudó cuando ella era pequeña a New Providence, ¿vale? New Providence de las Bahamas, ¿vale? Porque había 2 New Providence. Su madre murió al poquito de llegar allí, pero su padre se convirtió, fue un empresario mercante exitoso y llegó a tener bastante dinero. Anne se casó con un marinero pobre y que ejercía de vez en cuando la piratería. Me encanta de un marinero pobre. Sí, bueno, claro, en aquella época ser marinero era ser pobre, sí, seguramente. Claro, tampoco conozco marineros ricos, ¿sabes? Y es como lo hablamos, ¿no? De la diferencia de la delgada línea entre ser mercante y pirata. Este hombre, por esto, era pirata de vez en cuando no tenía dinero. Iba del punto A al punto B, pero a mitad de camino a lo mejor pues, se quedaba con... pues bueno, pues eso que nos llevamos. Sin embargo, Anne Bonny esperaba recibir la fortuna de su padre, la muerte de él, pero bueno, como por esto no le gustaba la forma de vida que tenía ella, la desheredó, ¿vale? Porque dijo, estar con un pobre, que encima es pirata, no es decente, pues te desheredo. Anne, en respuesta, incendió su casa y las plantaciones de su padre. Me encanta. Luego de giro inesperado de los acontecimientos. Se escapó y empezó a ser pirata. Y bueno, dicen que conoció al famoso Calico Jack, o conocido también como Jack Rackham, creo que era el mismo, que también sale en la serie de Black Sails. Os juro que Black Sails no nos está pagando nada. No, para nada. Es porque el hype que tiene Chimbo con esa serie es brutal. De hecho, Jack y Anne dicen que se convirtieron en amantes y ella se dedicó de lleno a la piratería durante ese año en el que tuvo gran parte de la actividad. Dicen que hubo una boda en alta mar y los dos junto a Mary Read, ¿vale? Dicen que los 3 piratas juntos fueron los que robaron el barco Revenge y vivieron, y utilizándolo fue donde vivieron ese año dorado de piratería que tuvieron los 3. Es que a lo mejor en un año de piratería
¿Qué tenían para...? Sí, sí. Bueno, luego no recuerdo, aquí no lo tengo, pero no recuerdo cuál fue, si Mary Read o Anne Bonny, cuál de las dos. La pillaron, creo que fue Mary Read. La pillaron, la encarcelaron y no se sabe cómo quedó embarazada dentro de la cárcel y la iban a ejecutar. No se sabe cómo. No, pero voy a decir, claro. Vamos a ver. Pero no sabemos si fue un carcelero, si le pagó vale, algo, vale. o sea, no sabemos el... Claro, vale, o sea, no sabemos porque estuvo encerrada. El inseminador. Claro, no sé. Claro. Es decir, no sabemos cómo... Oye, pues no sé, chico. La cuestión es que ella utilizó ese embarazo para evitar ser ejecutada, porque no permitían que se ejecutase a mujeres embarazadas. Así que la indultaron y no recuerdo dónde acabó sus días, pero bueno, murió de vieja, quiero decir, llegó a ser vieja y tal. Llegó a empalmar embarazos. Sí. No, el embarazo más largo de la historia. No, porque una vez indultada, realmente dio a luz al niño, se lo llevó y tal, y vivió hasta ser una mujer mayor, que en aquella época no era lo normal, o sea que ojo, ¿eh? Y por último, tenemos probablemente, por lo que os decía de la invisibilización de la mujer, no solamente a la mujer pirata más grande que haya habido nunca, sino probablemente al pirata más grande que ha habido nunca, que fue Qingxi, del 1801 al 1810. Personaje que veréis en la tercera película de Piratas del Caribe. Cuando ahí está el concilio pirata famoso en el que están ahí decidiendo y pegándose todos los dioses, hay una mujer china. Esa mujer representa a Qingxi. Que es como un combo, ¿no? Mujer, china, que ya es bastante duro ser mujer en China, y además pirata. No es en la época, no, pero además la historia de esta señora es acojonante. Tío, o sea, el poder que llegó a tener esta señora, yo creo que no la tiene ningún pirata en la historia, no sé, a lo mejor me equivoco, pero poquitos. Qingxi, como hemos dicho, era china, empezó, de joven, era prostituta, ¿vale? Ejercía la prostitución, era una mujer muy pobre que se dedicó a la prostitución para sobrevivir. La cuestión es que se casó con un pirata chino muy famoso y muy potente, ¿vale? Y no solamente es que era la mujer del pirata, es que acabó llevando la flota pirata con él, porque los chinos no se andan con tonterías, ¿vale? En la época del Caribe, creo que decía, la época del Caribe comparada con otras épocas de piratería como la piratería berberisca o la piratería china o japonesa, eran cuatro locos encima de un barco. Empezó a dirigir conjunto con su marido la flota pirata y cuando murió ella se hizo cargo de las actividades y de toda la flota, ¿vale? La flota ya era bastante numerosa de por sí. Era una flota china y los chinos lo hacen todo a lo grande, pensadlo. Pero ella empezó a expandirla, empezó a gestionarla como si fuese una empresa y empezó a expandirla hasta tener una armada que el gobierno de China, o sea, que el Estado chino prácticamente no se atrevía a enfrentar. Se hizo la dueña de todo el mar oriental del sur de China, del sur de Asia, que no es poco, toda la zona de las islas de las Filipinas, etc. Montó un ejército pirata, ¿vale? Al que comandaba ella misma. Ella lo dirigía en batalla, etc. No solamente lo gestionaba de forma administrativa. Llegó a tener, ojo, 1.500 barcos y 80.000 tripulantes. Decidme a mí qué pirata de la historia ha llegado a tener 1.500 barcos y 80.000 tripulantes. Y aquellos tres creyéndose guays porque había... Y aquellos tres porque habían robado el Rivens, ¿sabes? O sea, los flipados encima de un barco en plan, vamos a ser los putos amos. Y yo me imagino a esta señora llegando y diciendo... Esta señora, 80 años después, consiguió tener 1.500 barcos y 80.000... porque me dais ternura. Claro, o sea, y 80.000 marinos. Esta señora sí que estuvo décadas ejerciendo la piratería, ¿vale? Y es que los chinos y luego los británicos, cuando empezaron a aparecer por allí, y los portugueses tampoco, ninguno se atrevía a meterle caña. Pero es que vamos, ni los portugueses ni los españoles que operaban en Filipinas se movían hacia el norte por eso. Al final, era tal el poder que se le ofreció como salida pacífica, una salida pacífica, ¿vale? En el que hacían un pacto por el cual ella no atacaba a ciertas naves mercantes de ciertos países y le dejaban en paz. Y como que la reconocían como gobernante, etc. Así que Qingxi no solamente ha sido la pirata que más tiempo ha ejercido la piratería, probablemente, no sé si los Barbarroja, con permiso de los Barbarroja, sino que al final... Sí. Es que Shakira me dice, con permiso de los Barbarroja, me lo pides a mí. Sino que al final se retiró tranquilamente y se casó de nuevo con el hombre que había sido su mano derecha administrando esta empresa pirata.
¿Vale? O sea, quiero decir, esta señora fue la puta ama y probablemente haya sido la pirata más grande de la historia de la humanidad. Y era mujer. Por eso decía la invisibilización de las mujeres. No solamente es que se hayan invisibilizado que hubiese mujeres piratas, no. Es que la pirata más grande, la Gengis Khan de los mares, porque ella fue la Gengis Khan de los mares, fue una mujer china que se llamó Qin Shi. Y al final tuvieron que pactar con ella y hacer la paz, porque no se atrevía ningún estado, ninguna potencia marítima del mundo podía hacerse con ella. O sea, quiero incidir en eso, ¿vale? Para que os hagáis idea de la dimensión. Es que me encanta porque en historia siempre es como el valeroso guerrero, el tal, y yo siempre pienso, ¿tú pones a una mujer ahí? Un día vamos a hablar de las órdenes de caballería femeninas. Tú pones a una mujer ahí y se acaba la tontería. Se acaba la tontería. Y un ejemplo actual es Merkel. Ah, bueno, métete con Merkel. Mira, para mí... Que siempre se hace broma, pero es una tía que, lejos de que esté de acuerdo o no con ella en algunas cosas... Me encanta cuando le dijeron, ¿te consideras feminista? Y ella dijo, no. Y dije, pero si es que podría ser un puto emblema, tío. ¿Pero qué me estás contando? Ya, pero bueno, pero da igual. Pero es que yo voy a abrir aquí otro melón que todavía hablaremos, pero quiero dejar la idea. Sí, porque además está bien para verlo y para podernos hablar de él un día. Es la idea de que muchas mujeres, cuando han llegado a un puesto alto dentro del mundo de hombres, que es la política, la economía, etcétera, han asumido que hay que comportarse como hombres. Y que, no sé lo que quiero decir, es como una especie de síndrome de Estocolmo. Sí, se creen tanto yo no lo considero así, síndrome de Estocolmo tampoco, pero te crees tanto el papel. Sí, había... ha llegado un momento en el que nos hemos creído de tal modo que para ser libres tenemos que ser como hombres, que había un... que es como que perdemos el símbolo de la libertad en sí, que es que nosotras también tenemos derecho a estar en lugares de poder. Cuando una mujer está en un lugar de poder, como puede ser estas señoras que eran piratas, y sobre todo me estoy fijando en la última, en Qin, ella, o sea, cuando hay una mujer en el poder es que es una mandona, es que está loca, es que está, y es en plan de no, sinceramente, es una persona que tiene las ideas claras, que tiene un gran poder de liderazgo. Que hace lo mismo que otro hombre, y ya está. Y bueno, para cerrar esto, porque tenemos que sacar a mi perra, pobrecita mía, nunca empecemos a borrar algunas actitudes machistas que tenemos entre nosotras y empecemos a borrar el que por ser un hombre se es más valeroso o que el romanticismo tiene que ser un príncipe defendiendo a una princesa. Empecemos a valorar lo que es el gran trabajo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia para que nosotras estemos donde estamos, y vamos a hacer que se sientan orgullosas de la lucha que han tenido día a día y la represión que han sentido en sus carnes, y vamos a hacer que se sientan orgullosas siguiendo luchando nosotras, esperando que nos valoren por nuestro trabajo, y no solo eso, por el hecho de ser mujeres simplemente. Que nos valoren y que seamos iguales, que es el significado mismo del feminismo. Yo no quiero que seamos unos más que otros, yo quiero que se me valore y que puedas ganar lo mismo que yo haciendo el mismo trabajo. Ya no solo eso, que se me valore por ser mujer, que no por... Y esto lo tengo yo en mi casa. Mi madre es una mujer que tiene un poder de liderazgo increíble. Y siempre es la misma historia. Es que podrías estar en el ejército, es que tal, es que siempre estás gruñona. No, es una señora que tiene claro lo que es el liderazgo y que tiene claro que si no pone los cojones en la mesa, y odio poner este ejemplo porque lo que estoy diciendo es bastante serio, es que las mujeres tenemos que hacer el doble de esfuerzo que un hombre para que se nos tome en serio nuestro trabajo. Y no debería ser así. Entonces vamos a dejar las tonterías y vamos a dejar los pensamientos machistas entre nosotras y vamos a hacer que se sentirnos orgullosos. Ya sé que son 40 minutos, pero estoy hablando yo. Ya no es porque lo banderito yo, pues ya, por eso te lo decía. Vamos a hacer que esas señoras que han luchado tanto y que han tenido tanto palo en esta vida se sientan orgullosas de nosotras, porque de veras que damos puta pena entre nosotras. Damos muchísima pena. Así que, bueno, terminamos esto aquí y esperamos que os haya gustado. Esperemos que os haya gustado y vamos a hacer más. Yo, por lo menos, intentaré siempre sacar de cada tema un apartado como este. A lo mejor más pequeñito, a lo mejor más grande. Pero bueno, espero que os haya gustado y que os haya sido ilustrativo.
Y bueno, os esperamos no sé cuándo, la verdad, no podemos ahora Cuando mismo, podamos. con tanto trabajo y con tanta cosa no podemos. Pero bueno, en una casa o en la otra intentaremos Exacto. bueno, el próximo podcast será sobre la imagen de la mujer fatal y cómo el estereotipo de la mujer sumisa a la mujer fatal ha cambiado durante el Durante tiempo. el tiempo. Así que bueno, chicos, Que vaya bien, nos vemos y adeu. adiós.